Bueno chicos, continuando vamos a hablar entonces de lo que es resonancia, lo que es el factor de calidad Q y la selectividad. ¿Listo? Entonces en la parte anterior habíamos indicado, ya habíamos definido qué era la frecuencia central, que está dado matemáticamente mediante la relación que se presenta aquí en pantalla, un ancho de banda, y que habíamos dicho de que también lo podíamos expresar tanto en una frecuencia normal, la frecuencia, y al igual que en términos de una frecuencia angular. Entonces, ahora definiendo cada uno de esos términos, tenemos que resonancia, se dice que un circuito está en resonancia cuando la impedancia de entradas en términos de una frecuencia angular, la parte imaginaria es cero. Es decir que toda la impedancia debería ser totalmente resistiva. Entonces ahorita pues haremos un pequeño ejemplo para determinar esa resonancia, y a su vez podemos decir que esa frecuencia en el cual nuestro circuito tiene un comportamiento totalmente una impedancia totalmente resistiva, es decir, cuando no cuenta con esa parte imaginaria, es lo que vamos a conocer entonces como nuestra frecuencia de resonancia, y que muchas veces vamos a definir como nuestras frecuencias de corte. Hablando un poco entonces de lo que es el factor de calidad, relacionándolo con las ecuaciones que ya teníamos anteriormente, decimos que está definido como la frecuencia angular de resonancia sobre el ancho de banda. Entonces, como indicábamos, esa frecuencia de resonancia la determinamos cuando el circuito está en resonancia, y esa ya se determina a partir de la impedancia de entrada cuando es totalmente resistivo. El ancho de banda, entonces haciendo reemplazando lo que corresponde a nuestra frecuencia angular, aquí la podemos observar, pero sustituimos lo que sería nuestro ancho de banda, y nuestro ancho de banda lo podemos reemplazar por lo que ya se tiene aquí, que está dado como una frecuencia angular de corte 2 menos una frecuencia angular de corte 1. Reemplazando entonces, sabiendo de que esas frecuencias angulares la podemos expresar como 2pi multiplicado por la frecuencia, pues nos quedaría lo siguiente. En ese caso pues serían 2pi multiplicado por la frecuencia de resonancia sobre 2pi por la frecuencia de corte 2 menos 2pi por la frecuencia de corte 1. Aquí, sacando factor común, el 2pi de la parte del denominador, nos queda entonces que nuestro factor de calidad está dado como la expresión que se muestra aquí. Si nosotros cancelamos ese factor común que se encuentra aquí, que es 2pi, pues nos quedaría entonces que nuestro factor de calidad está dado como la frecuencia de resonancia sobre nuevamente el ancho de banda. No se les olvide que eso que se tiene aquí, f de corte 2 menos f de corte 1, aún sigue siendo nuestro ancho de banda. Entonces, definimos ahora lo que son nuestras primeras 5 ecuaciones fundamentales, del cuales haremos uso posteriormente. Entonces, dándole una interpretación del factor de calidad Q y la selectividad, pues nosotros tenemos de que a medida de que nuestro ancho de banda, recuerden de que eso que tenemos aquí, toda esta región que tenemos aquí, es dado como nuestro ancho de banda. Entonces, a medida que nuestro ancho de banda se hace cada vez más y más pequeño, si ustedes hacemos uso de esa expresión, cada vez que nuestro ancho de banda se hace más pequeño, pues nuestro factor de calidad aumenta. Y como aumenta nuestro factor de calidad, pues la selectividad de estas frecuencias va a aumentar, ya que esa región se va a hacer cada vez más pequeña. Y eso lo podemos ver aquí.
hicimos nuestro ancho de banda más pequeño, nuestro factor de calidad aumenta, y a su vez, como aumenta ese factor de calidad, pues aumenta la selectividad. Y es porque ya no estamos abarcando tantas frecuencias como lo podemos observar en ese caso, sino que ya tenemos unas frecuencias más específicas. Entonces, como tenemos frecuencias más específicas, pues la selectividad es mayor, es decir, estamos seleccionando solo un rango más pequeño, un rango, una partecita. Listo, entonces estamos siendo como que más específicos, y al ser más específicos, pues estamos siendo más selectivos. Al igual como podemos expresar, pues ahora esa, lo que es la variable de nuestra ganancia de voltaje. Mire que aquí estamos expresando el eje de las axisas como nuestra ganancia de voltaje, y nuestro eje de las de las ordenadas y de las axisas como ganancia de voltaje y la frecuencia respectivamente. Pues ahora en adelante vamos a trabajar esta ganancia, la vamos a llamar como una función de transferencia h en función de w, jw, y esa frecuencia ya no vamos a trabajarla como la denotamos aquí, sino que ya la vamos a empezar a denotar como nuestra frecuencia angular. Entonces nos quedaría que ahora las representaciones la vamos a trabajar así como sigue: nuestra función de transferencia h, que ya ahora sí vamos a asociarla, no se les olvide que eso va a seguir siendo nuestra función que me describe la ganancia de voltaje. Y pues ahora, en lugar de trabajar con esa frecuencia clásica normal, pues vamos a trabajar con nuestra frecuencia angular. Eso sobre todo nos será de ayuda, sobre todo cuando estemos representando las curvas de transferencia. ¿Listo? Recuerden de que muchas veces esas frecuencias de corte son elevadas. Entonces habíamos definido anteriormente que un circuito está en resonancia cuando su impedancia de entrada, en términos de esa frecuencia angular, la parte imaginaria pues es cero, es decir, que es totalmente resistiva. Entonces nosotros, para determinar eso, vamos a hacer ese pequeño ejemplo para saber cómo se determina esa frecuencia angular que me hace de que se cumplan esos criterios, chicos, cuando la parte imaginaria es cero. Entonces sabemos que la impedancia en ese caso pues está dado como la impedancia. Recuerden de que tenemos aquí un circuito en serie donde estamos midiendo el voltaje de salida en la resistencia. Entonces tenemos que está dado como la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor más la impedancia de esa resistencia. Y es que la impedancia en una resistencia está dado como su mismo valor y es totalmente resistiva, como es de esperarse. Entonces tenemos como un circuito lógico, como un circuito en serie, está dado como R más JWL, que es la impedancia en el inductor, más 1 sobre JWC. Entonces hemos sacado el factor común J. De aquí vemos el signo negativo porque es que cuando tenemos 1 sobre JWC, ese J, 1 sobre J, lo podemos expresar como menos J, y es por ello de que nos queda simplificado de esa manera. Entonces, para que el circuito esté en resonancia, chicos, debe cumplirse de que esa parte imaginaria tiene que ser totalmente cero. Entonces, para que ello sea cero, nosotros debemos encontrar la frecuencia angular para que eso sea cero. Recuerden de que para que eso sea cero, lo único que debe pasar es que o que L, la inductancia en ese caso, sea cero, y que la frecuencia aquí sea muy grande, o de que el capacitor sea muy grande. Pero como la inductancia y el capacitor en este caso, para este ejemplo, están fijos, pues lo único que debe variar sería esa frecuencia angular, es decir, la frecuencia que hace que el circuito esté en resonancia, y por ello es que recibirá el nombre de frecuencia en resonancia. Entonces, tomando esa partecita que tenemos aquí e igualándolo a cero, nos queda eso que se muestra aquí, muchachos.
Pasando la expresión que está restando al otro lado a sumar, nos quedaría lo que se muestra allí a continuación. Y luego, pasando la expresión eso que está multiplicando, que está dividiendo, pasarlo acá a multiplicar, pues nos quedaría eso. W por W sería omega por omega, sería omega al cuadrado por L por C. La inductancia por la capacitancia es igual a 1. ¿Listo? Recuerde que aquí queda la constante que está aquí. Ahora, pasando esa expresión que está aquí multiplicando, pues la vamos a pasar al otro lado a dividir, y es lo que se muestra en este caso. Para despejar entonces esa frecuencia angular, hemos decidido sacar raíz cuadrada en ambos extremos, y pues al aplicar raíz cuadrada en ambos extremos nos queda eso que se muestra allí. Recuerden entonces de que aquí podemos aplicar que la raíz cuadrada de a sobre b, eso puede ser expresado como la raíz de a sobre la raíz de b. En ese caso pues nos quedaría que eso es igual a la raíz de 1 sobre la raíz de LC. Raíz de 1 es 1 y la raíz de LC sigue expresado como raíz de LC. Listo, en ese caso pues ya hemos demostrado entonces lo que es nuestra frecuencia de resonancia, frecuencia angular de resonancia. En ese caso pues eso que se tiene aquí es eso mismo que se tiene aquí, solo de que como es la frecuencia que me hace que el circuito esté en resonancia, ahora la vamos a llamar nuestra frecuencia de resonancia. ¿Listo? Y ya hemos entonces hecho un ejemplo de lo que concierne a resonancia. Para encontrar ahora de este circuito el factor de calidad y determinar la selectividad, recuerden de que a medida de que tengamos mayor, el factor de calidad Q sea mayor, pues nuestra selectividad es mayor, y eso lo podemos demostrar, mostrar nuevamente en las ecuaciones anteriores que se tienen aquí. Entonces, ahora sí podemos determinar, en el caso que se tenía del ejemplo del circuito RLC serie, determinar ese factor de calidad, ya sea que usen esa ecuación o usen esa ecuación, ya que se puede determinar su ancho de banda y también se puede determinar lo que sería su frecuencia de resonancia, que fue la que se encontró al final de aquí. ¿Listo? Bueno, hablando un poco sobre los filtros de Butterworth, nosotros tenemos que en la pantalla se enseña lo que corresponde a la función de transferencia. Habíamos indicado de que ahora la ganancia de voltaje la vamos a representar como la función de transferencia dada por H. Tengan en cuenta de que está entre las barras paralelas, ya que nos sigue indicando de que estamos trabajando con la magnitud. En esa función KPB me representa la ganancia correspondiente pero a una frecuencia cuando W es nula, es decir, cuando esa frecuencia es cero. Recuerden de que mi variable o esa gráfica va a estar representado en el dominio de la frecuencia angular. En ese caso también tenemos a WC, que me representa la frecuencia angular, pero de la frecuencia de corte. Es decir, que si ustedes necesitan trabajar, por ejemplo, una frecuencia de corte dada en Hz, es decir, por ejemplo, 250 Hz, ustedes deben ahora convertir esos 250 Hz a una frecuencia angular. Además, contamos con una variable que está en nuestra potencia y que vamos a utilizar para posteriormente hablar lo que es el orden de los filtros. Muchas veces cuando ya ploteemos eso, independientemente que si n tome un valor 1, 2, 3, 4, el valor entero positivo que sea, y KPB tenga una magnitud definida, y al igual tengamos definido nuestra frecuencia angular de corte, esa curva que me representa esa función de transferencia va a tener que en la banda de paso, no se les olvide que contamos con tres bandas: la banda de paso, la banda de transición y las bandas de rechazo.
Entonces, cuando ploteemos eso, nosotros notaremos que en la banda de paso esa función tendrá un valor constante o casi constante, o lo que podemos decir que tiene una respuesta plana, es decir, que no presenta los rizados que sí se van a presentar en los filtros Chebyshev. Entonces definimos en sí ahora en ese círculo, en esa marcación, nuestra función de transferencia. Si en ese caso nosotros asumimos o se cumple de que esa relación de W sobre nuestra frecuencia de corte angular elevado a esa potencia es mayor que la unidad, nosotros podemos hacer una aproximación de esa expresión, y es por ello entonces de que nos queda lo que se muestra en pantalla, es decir, esa parte que se tiene aquí se ha hecho mucho mayor a la unidad, y por lo tanto la suma con la unidad va a ser aproximadamente eso mismo que se está indicando allí. Si aplicamos entonces las propiedades de la potenciación para esa expresión, nos queda lo que se muestra a continuación, es decir que esa potencia de 2n puede ser expresado como la potencia ahora de una potencia, es decir, W sobre WC, o muchas veces pues la frecuencia la expresamos también como omega, que de hecho es la letra que se tiene aquí, omega, elevado a la n, toda esa potencia ahora elevado a la potencia de 2. No se les olvide que para resolver esa potencia llegamos acá, ya que basta con multiplicar las potencias que tengamos aquí, es decir, 2 por n, pues nos sigue dando 2n que tenemos aquí. Entonces ahora, como esa potencia de 2 es el inverso de esa raíz cuadrada, pues podemos simplificar, quedándonos la expresión que se muestra ahora aquí. Nuevamente pues ahora podemos aplicar aquí otra propiedad de la potenciación aplicado a una división, es decir que ahora yo puedo decir que eso que tengo aquí marcado se puede expresar como W a la n sobre WC a la n, y es lo que ahora nos corresponde aquí. Vamos ahora a completar la fracción del denominador para aplicar la regla de extremos y medio, o la conocida ley de la oreja. Completando la unidad y aplicando entonces la ley de la oreja, nos queda lo que se muestra a continuación, es decir, KPB por WCN, WC elevado a la n sobre 1 por W elevado a la n, y es eso que les estoy ahora indicando aquí, chicos. Nuevamente, si tomamos esa fracción que se tiene aquí, eso que se logra ver aquí, lo vamos a separar, pero lo volvemos a reescribir ahora como una fracción elevado a una potencia, ya que tienen igual potencia, por lo tanto la puedo ahora reescribir como se nos indica aquí. Y entonces ahora sí ya hemos determinado lo que sería nuestra función de transferencia, que me describe la ganancia de voltaje para un filtro Butterworth. Cabe mencionar, chicos, de que esa expresión que está aquí es la ecuación de Butterworth, pero aplicado para un filtro pasabaja, y es por ello de que en el subíndice que le hemos dado acá, que me representa la ganancia máxima cuando esa frecuencia es 0, recibe o tiene los subíndices PB, pasa baja. Si nosotros ahora esa expresión que se está marcando aquí la expresamos en decibelios, ya que muchas veces pues eso tiende a dar valores grande, o por lo tanto también mi frecuencia angular está expresada en grande, entonces como para observar el comportamiento más a detalle de esta función de transferencia, pues solemos expresar eso en decibeles, sobre todo porque en el mundo de las telecomunicaciones se suele trabajar muchas variables en ese dominio, sobre todo cuando vamos a expresar pérdida, y es por ello de que aquí al fin y al cabo vamos a expresar cuáles son las pérdidas que se están sufriendo para esa función de transferencia.
Entonces, aplicando logaritmo a ambos lados de la expresión, nos queda lo siguiente, chicos: 20 logaritmos de h de jw y 20 logaritmos de lo que se tiene al lado de la derecha. Recuerden de que al igual cuando nosotros decimos multiplicamos a ambos lados, ¿cierto?, de la ecuación por un número, en este caso nosotros también podemos hacer de que aplico logaritmo, 20 logaritmos en ambos lados de la expresión. Como ya sabemos que esas partecitas que se tiene aquí va a dar expresado en decibelios, entonces yo puedo decir ya que esa es la ganancia, o más bien la función de transferencia en decibelios. Y eso que se tiene aquí al lado derecho, podemos aplicar las propiedades de el producto, el logaritmo de un producto. Es decir, que eso que se tengo aquí marcando está multiplicándose por nuestra ganancia máxima KPV. Es decir, que ahora nos quedaría lo siguiente. Es decir, la ganancia expresada en decibelios igual o aproximadamente 20 logaritmos de KPV más 20 logaritmos del otro dato que teníamos en ese producto. Nuevamente aplicamos la propiedad de el logaritmo de una potencia. Miren que es el logaritmo de una potencia, y es decir que en pocas palabras yo puedo bajar esa potencia a multiplicar acá el logaritmo, y es lo que se enseña aquí. Es decir, ahora n está multiplicando a ese 20 que se tiene aquí. Eso, lo demás lo hemos dejado quieto. Y finalmente, para simplificar más esa expresión, vamos a aplicar ahora la propiedad del logaritmo, pero de una división o de una fracción. Miren, de lo que tenemos aquí tenemos WC sobre W, o omega C sobre omega. Y nos queda lo que se enseña aquí a continuación. No se les olviden que el logaritmo de una división está indicado como el logaritmo del numerador de esa división menos el logaritmo del denominador de esa misma fracción. Finalmente, pues ahora vamos a sacar un factor común aquí menos para lo que es indicar o expresar nuestras pérdidas. Es decir, que miren que a la ganancia máxima, ¿cuántos le voy a quitar? Es decir, o cuánto estamos perdiendo, o cuánto se nos está atenuando cada vez que esa frecuencia o cierta frecuencia va aumentando. Entonces aquí tenemos el menos, hemos sacado un menos de la fracción, hemos agrupado eso que se tiene aquí. Miren que ya lo hemos agrupado, pero vamos a sacar un menos como un factor común. Entonces, menos 20n, que multiplica ¿a quién? A menos logaritmo de c. Aquí está el signo invertido para que cuando yo lo multiplique con ese menos con menos, me dé el más que está aquí. Recuerden de que yo no debo alterar nada en la expresión. Y ese menos pues ahora se ha convertido en un más, para que más por ese menos me siga dando el menos que se tiene aquí. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el positivo a la izquierda y el logaritmo que está negativo a la derecha. Y eso con el propósito, chicos, de ahora volver a aplicar las propiedades del logaritmo. Recuerden que son operaciones que van hacia ambos sentidos. Es decir, así como yo puedo llevar el logaritmo de una división como la resta de dos logaritmos, pues también puedo llevar la resta de dos logaritmos como el logaritmo de una división o de una fracción. Y es decir, que ahora eso lo vamos a volver a escribir como el logaritmo de una fracción. Y es lo que se muestra aquí en la imagen. Lo que buscamos con eso, simplificar tanto aquí, es expresar las pérdidas o las atenuaciones que yo estoy
sufriendo a medida de que va aumentando esa frecuencia angular. Recuerden de que aquí W u omega me representa mi variable dependiente, es decir, en el dominio donde estoy yo representando esta función de transferencia que, como ya hemos indicado, me expresa lo que es la ganancia de voltaje. Entonces, si ustedes logran observar, que ya lo hemos indicado, lo hemos mencionado, está restándose. Si algo está restándose es porque se está quitando, y si está quitándose es porque son pérdidas. Por lo tanto, esas pérdidas ahora nosotros la podemos representar o la podemos llamar también como unas atenuaciones que estoy llevando sobre un valor máximo. Miren de que KPV va a ser el valor máximo que yo voy a tener para ese filtro. No se les olvide que la función que estamos representando es para un filtro pasa-baja. Entonces, a esas pérdidas que llamamos atenuación, la vamos ahora a conocer o le vamos a dar un nombre a esa variable. Es decir, que ahora la vamos a conocer como la variable TA. TA es menos 20n logaritmo de W sobre WC. Sigue siendo el menos para indicar que es algo que se está quitando, algo que nos está atenuando. En este caso, pues es evidente de que la atenuación, supongamos de que esa relación fuese 10, es decir, que estuviésemos hablando de una década, no se les olvide que una década la asocian a 10, entonces cuando esa relación es 10, ¿qué pasa con el logaritmo de 10? Logaritmo de base 10 de 10, eso es igual a la unidad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que por cada década la atenuación está expresado como 20 por n. Ya hablaremos un poco de n, aunque aquí adelantándoles un poco, me va a indicar lo que es el orden del filtro. Ya vamos a hablar un poco de lo que es el orden del filtro. Pero por ahora podemos decir que por cada década, miren de que eso se expresa como si fuera una década, si esta relación fuese 10, por cada década nosotros estamos sufriendo una atenuación de hasta 20 decibelios. No se les olvide de que ya aquí hemos pasado eso aplicando el logaritmo, por lo tanto las unidades que podemos obtener de aquí son decibelios. Entonces mínimo vamos a tener que en un filtro de un orden 1 o de primer orden, ya vamos adelantando aquí lo que es n, si n es 1 es un filtro de orden 1, si n es 2, n es estaremos hablando entonces de un filtro de segundo orden. Si n es 5, ya estaremos hablando de un filtro de sexto, 5 de quinto orden. Si es 6, pues de sexto orden. Pero mínimo lo que vamos a tener en un filtro de primer orden es que la atenuación sea de menos 20 decibelios por cada década. Y finalmente enmarcamos lo que serían nuestras funciones expresadas en decibelios, tanto nuestra atenuación como nuestra función de transferencia que me describe la ganancia de voltaje. Ahora sí, vamos a tomar esa expresión tal cual y vamos a representar, es decir, vamos a darle valores para saber cuál es el comportamiento que tengo aquí y cuál es la función que me está cumpliendo n, a la que ya hemos dicho de que es el orden. Entonces, si ustedes asumen aquí a KPV, que es la ganancia máxima, si la asumimos como igual a 1, es decir, que la ganancia sea 1, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, chicos. Vamos a decir que WC es una frecuencia de corte, es la frecuencia de corte y que ustedes muy bien definen, es decir, son uno de los criterios que ya da el diseñador. Dos criterios que por ahora podemos tener aquí es que el diseñador diga: yo quiero que este filtro tenga una ganancia de 1, tenga una ganancia de 2, tenga una ganancia de 3. No se les olvide que en los filtros activos nos proporcionan
lo que sería una ganancia, ya que si ustedes han de notar, estamos incluyendo elementos activos, y dentro de esos elementos activos encontramos lo que son los amplificadores operacionales. Entonces, dos criterios que por ahora puede definir el diseñador es esa ganancia, esa que está aquí, y la frecuencia de corte. Entonces, lo único que nos queda definir es el orden, pero el orden ya vamos a ver a qué se debe. Entonces, si nosotros tomamos esa expresión y la tratamos de graficar en el dominio frecuencial de frecuencia angular omega, mírenlo aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero hay que darle un valor a n. Si nosotros decimos que nuestro filtro es de orden 1, nosotros debemos entonces decir que n es igual a 1. Si n es igual a 1, esa expresión nos quedaría 1 sobre 1 más w elevado w sobre wc, que también es una constante, y todo eso elevado a las 2n. n es 1, sería eso elevado al cuadrado. Si ahora nosotros graficamos esa expresión, nosotros nos quedaría lo siguiente, muchachos. Miren, cuando n es 1, bueno, en ese caso no lo tenemos, pero si n es 2, pues aquí nos quedaría elevado a la 4. Entonces, cuando ustedes tratan de plotear eso, ustedes observarán que el comportamiento de esa función de transferencia es esa sobre la cual yo estoy pasando el puntero. ¿Qué pasa cuando ahora hacemos n un poco mayor, aún así dejando los otros parámetros fijos? A KPB igual, a WC igual. ¿Qué pasa? Miren que ahora cuando n es igual a 4, mire lo que ha pasado, mire lo que está pasando. Se está haciendo como que más pequeña más angosta la región de transición. No se le olvide de que la región de transición va desde cuando la señal ya ha llegado al 70% de la ganancia máxima y entre el 10% de la ganancia máxima. Es decir, que la región de transición para esa primera curva, para n es igual a 2, ¿hasta cuánto alcanzaría el 10%? Pues posiblemente como por acá, ¿cierto? Y mire todo el ancho que tomaría esa región de transición en el paso de esas frecuencias. En cambio, cuando n ahora es 4, miren lo que ha pasado cuando llega al 10%, asociando de que el 10% está aquí a esta línea amarilla. Cuando llega al 10%, pues miren que ya el ancho es menor. Es decir, estamos disminuyendo la región de transición. Ahora cuando n es igual a 8, miren chicos, hasta cuándo alcanza el 10% para definir la región de transición. Hasta aquí, es decir que ahora mi zona de transición únicamente las conforman estas regiones. Es decir que a medida de que vamos aumentando a n, nos está disminuyendo la región de transición y nos estamos aproximando a lo que sería nuestro filtro ideal en cuanto aumenta ese orden. Entonces, describiendo ahora las pérdidas, nosotros habíamos mencionado que mínimo teníamos una atenuación de 20 logaritmos, 20 decibelios para un filtro de orden 1, ¿sí? Menos 20 por n si n vale 1 por el logaritmo, y asumiendo de que esta relación es de una década, es decir, w sobre wc es igual a 10. O podemos decir cuando w es igual a 1 kHz y wc es de 100 Hz, esa relación me da 10. Entonces habíamos dicho de que para un filtro de orden 1 esa atenuación daba de 20 decibelios. Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 2? Entonces ya ustedes notarán de que la atenuación mínimo va a ser de menos 40 decibelios por década, si eso lo asumimos que es una década. Cuando n es igual a 4, vamos a tener que esa atenuación va a ser de menos 80 decibelios por década.
Pero ¿a qué es en sí cuando hablamos una atenuación de 20 decibelios por década? Quiero que veamos esta gráfica acá, muchachos. Supongamos de que eso que se tiene aquí es nuestra región de transición, es decir, cuando la señal alcanza del 70 hasta el 10% de su valor máximo, es decir, de aquí hasta donde alcance el 10%, que por ejemplo para esa es esto que se indica aquí. Si ustedes logran observar, nosotros podemos considerar como que esa caída un poco lineal, entonces por ello de que acá lo hemos representado un poco lineal. Entonces quiero que vean la atenuación de esa señal, es decir, cada cuánto cae. Nosotros podemos decir que de 100 llegó hasta ¿dónde? Hasta 20. Entre 100 y llegar a 20, ella tuvo una atenuación de 80. ¿De 80 por qué? Porque está disminuyendo, y si ustedes logran ver, aquí hay 20, aquí hay 20, 40, 40, 60, y hasta llegar a este otro punto pues serían 80. Pero para alcanzar una caída de 80 decibelios, ¿cuántas décadas debieron transcurrir, debieron pasar? No se les olvide que una década está asociado a 10, es decir, que entre eso y eso hay un paso por múltiplo de 10, es decir, que si aquí hay 10, aquí deben haber 100, si aquí hay 100, aquí deben haber 1000, si aquí hay 1000, aquí deben haber 10.000, si aquí hay 10.000, aquí deben haber 100.000, y así sucesivamente, chicos. Entonces cayó 80 decibelios, pero eso lo hizo en una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas. Es decir, tuvo una atenuación de 80 decibelios en 6 décadas. Es decir, que eso es aproximadamente a 13.33 decibelios por una década. Es decir, que de aquí a aquí cayó 13 decibelios. De aquí a aquí cayó aproximadamente 13 decibelios. De aquí a aquí cayó aproximadamente 13 decibelios. De aquí a aquí aproximadamente 13. De aquí a aquí 13. Es decir, por cada década cae 13 decibelios. Ahora miremos la gráfica que está en rojo. Miren de que de aquí hasta acá ha caído 1, 20, 40, 60, 80, 100 decibelios. Pero para caer 100 decibelios, para que hubiese esa transición de una caída de 100 decibelios, ¿en cuántas décadas debió hacerlo? Una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas. Es decir, cayeron 100 decibelios en 5 décadas. O lo que podemos nosotros también decir, si hacemos esa simplificación de esa expresión, 100 entre 5, eso es 20 decibelios por década. Y es de evidenciar aquí que en la primera década cayó ¿cuánto? Miren, cayó 20. De aquí en la otra década cayó 20. De aquí a aquí a esta otra década 20. De aquí a aquí 20. Y hasta aquí 20. Es decir, en 5 décadas termina cayendo 100 decibelios. Y finalmente la gráfica en verde. La gráfica en verde pues tenemos que también cayó 10, 20, 40, 60, 80, 100 decibelios, pero lo hizo en un lapso de 2 décadas. Una década, 2 décadas. Es decir, cayó 100 decibelios en tan solo 2 décadas, o por lo que podemos nosotros simplificar y decir que cae 50 decibelios por década. Es decir, que de aquí hasta aquí, es decir, la primera década, cayó 50 decibelios. Ahora, si ustedes logran observar aquí, chicos, suponiendo de que esa es la región de transición, a medida de que la relación de esa señora es mayor, miren de que aquí la atenuación fue de 50, aquí fue de 20 y aquí fue de 13.3. A medida de que esa caída es mayor, nosotros nos vamos aproximando a lo que sería una sección así vertical, y es a lo que nosotros podemos asociar como
como la caída que tiene un filtro ideal. Miren la caída que tiene un filtro ideal, miren. Es decir, que debería caer infinitos decibelios o todos los decibelios o toda la pérdida antes de que ocurra una década. Es decir, que ese cambio fuera aquí así brusco. Y si ustedes logran observar, cada vez que va aumentando n, que me representará después o me representa lo que es el orden del filtro, pues esa caída se va haciendo mayor, lo que también se va aproximando a lo que es nuestra curva ideal. Además de que a medida de aquí la curva se va haciendo cada vez más y más aproximándose al rectángulo. Es decir, entonces, de que a medida de que vamos aumentando nuestro nivel, o podemos decir nuestro filtro, nosotros vamos obteniendo o nos vamos aproximando hacia la curva ideal. No se les olvide de que el filtro Butterworth recibe el nombre de respuesta plana, ya que aquí no tenemos esos rizados que sí vamos a presentar en los filtros Chebyshev. Hablemos ahora del filtro Chebyshev. Muchas veces cuando estamos trabajando con las frecuencias que estén próximas a la de corte, en esos casos, chicos, la respuesta de Butterworth no es aceptable. Eso sobre todo si estamos tratando con un filtro de orden muy bajo. Si veían de que la caída de cuando el orden en los filtros Butterworth eran de orden inferior, era muy bajo, pues tendían a ser muy lentas. Entonces, si nosotros queremos de que nuestra transición sea más como decirlo así, más vertical, nosotros entonces debemos recurrir a lo que son los filtros de Chebyshev. Y esos filtros pues que tienen algunas desventajas, y es que presentan algunos rizados que muchas ocasiones no es conveniente de que esos rizados sean muchos chicos. Entonces en esos casos nosotros debemos hacer uso de esos filtros Chebyshev. Aquí encontramos entonces lo que es la función para ese filtro. Recuerden de que es una función para un filtro pasa-baja. Como ustedes han de notar aquí, nosotros tenemos lo que es HJW. No se les olvide que esto nos sigue representando lo que es nuestra magnitud de la ganancia de voltaje. Y está como KPB, nuevamente, KPB es la ganancia máxima cuando la frecuencia angular se ha tomado nula, es decir, cuando la frecuencia angular es 0. No se les olvide de que para 0 Hz el filtro pasa baja tiene la máxima amplitud. Entonces esa es nuestra máxima amplitud sobre 1 más e al cuadrado. E al cuadrado va a ser un parámetro que nos va a permitir definir lo que serían las amplitudes de esos rizados. Ya ahorita veremos en las gráficas de que ese filtro Chebyshev presenta muchos o algunos rizados que van aumentando a medida de que va aumentando el orden, multiplicado por la función de Chebyshev, que en ese caso vamos a llamar C sub n, pero esta debe ir al cuadrado. Entonces a C sub n lo representamos ahora aquí como el coseno de n va a ser el orden del filtro. No se les olvide de que en el caso del filtro Butterworth, a medida de que aumentábamos n, también se hacía la transición un poco más angosta y nos íbamos acercando al filtro ideal. En ese caso también pasa lo mismo con el filtro de Chebyshev. A medida que aumentamos n, nos vamos acercando en cuanto a la caída, es decir, esa transición vertical que tiene el filtro ideal. Ya ahorita gráficamente lo vamos a observar.
por el arcoseno o el coseno inverso de W sobre WC. ¿Listo? W pues va a ser nuestra variable donde voy a representar mi función de transferencia, y WC me indica lo que es la frecuencia angular de corte. N va a ser un número entero positivo que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que a la vez me representa el orden de filtro. Y E, como lo habíamos mencionado, va a estar entre 0 y 1 y me va a indicar la amplitud, me va a representar la amplitud que va a tener el filtro, los rizados que se tienen en la respuesta en la banda de paso, muchachos. Finalmente ahí sabemos de que si aplicamos, sustituimos esas expresiones aquí y vamos a hacer una aproximación, que eso en comparación con la unidad es mayor, nos queda eso que se muestra ahora acá, muchachos. Eso sí, a ustedes han de mirar, ya está expresado en decibelios. Para llegar a esa función ustedes deben aplicar acá todas las propiedades del logaritmo, es decir, aplico 20 logaritmos a ambos lados y empiezan a reducir sus expresiones, chicos. Y finalmente, todo lo que se nos está restando aquí es porque se nos está quitando a nuestra amplitud máxima. Aunque esté expresada aquí en decibelios, sigue siendo de nuestra amplitud o de nuestra ganancia máxima. Y como si ustedes logran observar, están restándose menos, menos, y todo lo que se está restando, chicos, es pérdida. Y si son pérdidas es porque me están causando atenuaciones, y es por ello de que la representamos matemáticamente como menos 20 logaritmo de menos 6 que multiplica n menos 1 menos 20 n logaritmo de omega sobre omega c. Entonces definimos ahora entonces lo que son, qué es lo que equivale E y o cómo o qué es lo que me representa PR. Ya vamos a hablar un poco de PR. En este caso, E está dado o va a estar en función de lo que sería esa amplitud que tienen los rizados. Ya ahorita lo vamos a mostrar. Y lo que está aquí, él debe estar expresados en decibelios. Mire que está PR en decibelios, es decir, que yo no puedo hablar de una amplitud de 3 únicamente, de 3 veces la ganancia o de 3. Aquí hay que hablar un PR, pero expresado en decibelios. PR es la amplitud máxima que tienen esos rizados y E va a estar en función de ello. Si nosotros despejamos eso aquí, es decir, primero elevamos este E al cuadrado para eliminar esta raíz, luego pasamos este 1 hacia acá a sumar y luego aplicamos logaritmo a ambos extremos para, potencia de 10 en ambos extremos, despejar a PR, llegamos a esa ecuación que se está enmarcando en rojo. Entonces gráficamente pues nosotros tenemos eso. Si tratáramos de dibujar o más bien de plotear esa función de transferencia, nosotros obtendríamos lo siguiente, chicos. Si asumimos de que KPB es igual a 1, si damos un parámetro, decimos que yo quiero que mi PR sea de 0,5 decibelios, pues ahí va a estar PR. Entonces lo único que nos varía es ese n que va en función de W omega c, W sobre WC. Es decir, que si nosotros seleccionamos, decimos que n es igual a 2, reemplazamos n2, nuestra ganancia de voltaje deseada, nuestra relación de frecuencias de corte, etcétera, nosotros tenemos los siguientes gráficos. Entonces, cuando decimos que yo quiero un filtro de orden 2, un filtro Chebyshev de orden 2, nos queda la curva que se muestra aquí en naranja. Si ustedes han de observar, ella va a tener unos rizados. Miren de que aquí tenemos un rizado. Y el número de ripples o de rizados, ustedes han de notar, o el número de valles y el número de crestas, ustedes sumarían en este caso esos dos datos, tendríamos que tengo un valle
y tengo una cresta, va a dar exactamente el orden del filtro. Si en ese caso nosotros dijéramos de que yo quiero un filtro de orden 5, entonces ustedes han de observar que vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 armónicos, ¿sí? Bueno, no armónicos, sino como que 5 valles sumado con las crestas, y eso corresponde exactamente al orden de filtro. La amplitud que se tiene entre valle y cresta, chicos, eso me representa al PR, y el PR no se les olvide de que debe estar expresados en decibelios y me indica la amplitud que va a tener estos rizados. Lo ideal, chicos, es que ese PR fuera cero, es decir, para que se mantuviese constante y luego si estuviese la caída que nos muestra aquí. Al igual que en el filtro Butterworth, a medida de que aumenta el orden del filtro o hacemos n más grande, miren, a medida que vamos, la caída que van sufriendo esa respuesta se hace cada vez más y más pronunciada, acercándose a la caída que nos tiene un filtro ideal. Pero el problema es que a medida de que aumento n, vamos presentando más y más rizado, los cuales no son convenientes para muchos sistemas.